Sean bienvenidos a este nuevo video sobre el tema de pronósticos. Es para mí un gusto poder compartir algún conocimiento sobre este interesante tema. A continuación, veremos algunas generalidades. Lo que vamos a ver en esta presentación es el concepto de serie de tiempo. Luego veremos cómo se plantean los modelos en serie de tiempo o en pronósticos. Analizaremos cómo surge prácticamente la temática de series temporales, cómo analizar estas series temporales y terminaremos explicando cuáles son los diferentes tipos de serie de tiempo que es importante conocer y que vamos a tratar en este curso. Primero presento un pensamiento de Patrick Henry. Este fue un patriota de Estados Unidos, un gobernador, que dijo lo siguiente: no conozco otra forma de juzgar el futuro sino por el pasado. Esta frase prácticamente viene a confirmar la importancia que tiene la información pasada para poder determinar precisamente un pronóstico de una serie en particular. Es decir, para poder realizar pronósticos nosotros tenemos que basarnos en datos pasados. Primero, indicarles que hablar de pronósticos es hablar de serie de tiempo. Una serie de tiempo es una sucesión de datos recolectados cronológicamente. Es decir, tenemos un conjunto de observaciones sobre valores que toma una variable cuantitativa, ojo, en diferentes momentos del tiempo. Esto es importante. Una serie se define en función de subíndices, por ejemplo, x sub 1, x sub 2, hasta x sub t, donde x sub t significa una serie en el instante t, es decir, en el instante actual. ¿Para qué el análisis de serie de tiempo? ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Bueno, la serie de tiempo se analiza precisamente para determinar cuál es el patrón de los datos. El patrón de los datos tiene que ver con la tendencia de la serie, tiene que ver con alguna estacionalidad que presente la serie, con algún periodo cíclico que presente también en largo plazo, o por variaciones irregulares que podría presentar la serie. Entonces, analizamos la serie de tiempo para determinar cuál es la tendencia real, cuál es realmente la periodicidad de esa serie y cuáles son los valores estacionales. Esos son los datos que realmente a nosotros nos interesa determinar en una serie. Entonces, cabe la pregunta, bueno, ¿y las organizaciones cómo utilizan la serie de tiempo? ¿Para qué las utilizan? Bueno, de todos es sabido que conocer el futuro de alguna manera nos sirve para tomar decisiones. Y precisamente las organizaciones que buscan constantemente mejorar, por supuesto, sus objetivos están prácticamente vinculadas al tema de pronósticos. En todas las disciplinas de la ciencia podemos encontrar datos en función del tiempo, podemos encontrar series cronológicas, podemos encontrar series que describen diferentes fenómenos. Más adelante veremos en qué disciplinas podemos mencionar esto. También comentarles que para analizar la serie de tiempo nosotros necesitamos un computador, necesitamos un software apropiado y adecuado. Existe en el mercado una buena cantidad de software, ya sea de uso privativo o de versión libre. Por ejemplo, versión libre tenemos el R, y de uso privativo tenemos SPSS, tenemos Stata, tenemos Crystalboard, tenemos Minitab. Cada uno de ellos tienen algoritmos específicos para poder resolver los diferentes modelos de serie de tiempo. Lo que cambia prácticamente es la sintaxis que utilizan ellos para poder determinar esos pronósticos. De manera que podemos utilizar cualquiera de estos software para poder realizar nuestros modelos. Otro punto importante es que las empresas realmente están buscando constantemente búsquedas de estrategias para mejorar su rendimiento económico o financiero, que es prácticamente el objetivo de toda organización o de toda empresa, ¿no?, que busca algún lucro. Pero tampoco, no solamente las empresas realmente están interesadas en serie de tiempo, también están interesadas organizaciones públicas, organizaciones internacionales, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la economía, todas las áreas de las sociedades precisamente están vinculadas a la serie de tiempo. Y lo que hace falta precisamente es especialistas que precisamente profundicen en este tema. Ahora, los pronósticos pues juegan un rol muy importante y eso ya lo hemos evidenciado, ¿no?, precisamente porque proveen a la gerencia de datos exactos, lo más exacto posible, por supuesto, para poder conocer cómo se va a comportar el mercado en el futuro. El gobierno está interesado en saber cuál es la población que realmente van a tener determinadas enfermedades. El Ministerio de Educación podría estar interesado en minimizar prácticamente la deserción estudiantil. Podríamos hacer proyecciones de esta variable.
podría estar interesado también en identificar cuál es la tasa de reprobación que habrán en un futuro inmediato. Y así cada una de las disciplinas pues, están interesadas en el tema del pronóstico, ¿no? El fin último de los pronósticos es combinar el análisis estadístico con el conocimiento del mercado, y esto no siempre se suele suceder. Es decir, para poder hacer pronósticos es importante tener la experiencia de las personas que están en ese giro, ¿no? Porque muchas veces no tenemos datos para poder hacer ciertas proyecciones. Más adelante vamos a hablar de este tema, pero quizás antes de continuar, decirles que una serie de tiempo generalmente se expresa subíndices, como habíamos comentado, y S1, y S2, y S3, pero esta serie de tiempo generalmente se pueden expresar en función de rezagos y en función de adelantos. ¿Qué es en función de rezagos? Función de rezagos significa modelos autorregresivos. Eso significa que una serie de tiempo en el instante t pues puede ser pronosticada en función de los valores pasados, o rezagos o retardos, como suele llamarse. Por ejemplo, en esta expresión podemos ver los rezagos para la variable en los rezagos t sub 1, t menos 2 y t menos k. K significa el rezago k, lo que implica que para poder determinar el pronóstico de una serie tenemos que examinar los valores pasados. Y de la misma forma podemos ver en la siguiente figura, son los adelantos, es decir, el futuro. Una serie puede expresarse en función de sus valores futuros, es decir, y sub t más 1, y sub t más 2, hasta y sub t más h, donde h prácticamente es el último periodo en el futuro. Más adelante veremos cómo las series prácticamente se pueden desglosar o se puede trabajar en función de rezago y adelantos, y construiremos modelos donde se utilicen prácticamente estos rezagos. También en el tema de series es importante determinar información o distinguir qué vamos a entender como datos transversales o datos de serie de tiempo. Ojo, esto es bien importante. Los datos de serie de tiempo obviamente son series o son datos que se recolectan en un periodo largo de tiempo, ¿no? Y este periodo largo de tiempo puede ser semanas, puede ser meses, puede ser años, pueden ser días, pueden ser segundos, etc. Sin embargo, los datos transversales son datos que se recolectan en un punto en el tiempo. Por ejemplo, encuestas de opinión pública que se realizan a nivel nacional en un par de municipios al mismo tiempo. Estos son datos o son encuestas de corte transversal, diferentes a datos de serie de tiempo, que es prácticamente lo que nos interesa. Por otro lado, las series de tiempo son bien utilizables en los negocios, precisamente porque los negocios, las organizaciones, las empresas, lo que requieren es buscar el comportamiento del mercado, buscar cómo se va a comportar mis productos, mis ventas, mi publicidad, etc., ¿no? Entonces, por eso es importante en cada una de las disciplinas el análisis de serie de tiempo. Ahí podemos ver en la gráfica diferentes series de tiempo. Algunas tienen tendencia creciente, como la que vemos ahí, otras no tienen tendencia, tienen datos irregulares, como se puede ver en el segundo gráfico. Más adelante vamos a introducirnos en el tema de las características que presentan la serie. Hablemos un poco de historia. Hablar de la serie de tiempo, pues hay que remontarse a los principios del siglo XX. En realidad hay 5 líneas de trabajo actualmente en toda la serie de tiempo, y estos, quienes han participado en el surgimiento de nuevos métodos y nuevas técnicas en serie de tiempo, pues van desde matemáticos, estadísticos, economistas, ingenieros, un conjunto de científicos que realmente comenzaron su trabajo a principios del siglo XX. Quizás vale recalcar en esta primera línea de trabajo las series astronómicas y climáticas, donde realmente Laplace, un científico francés, pues introdujo las primeras series astronómicas. Digo, ¿cuál es el efecto que tiene la fase de la Luna en el tema de las mareas? Y ajustó gráficas sinusoidales a datos astronómicos. Y esto fue bien importante, porque fue retomado después por otros científicos. Schuster, por ejemplo, el origen al periodograma, que es una técnica que se utiliza para determinar cuáles son los ciclos y cuáles son las variaciones estacionales de una serie, ¿no? En ese periodo también surgieron el descubrimiento de los coeficientes de autocorrelación parcial, surgieron el descubrimiento
de los procesos estacionarios. En este periodo también surgieron las investigaciones sobre promedios móviles que dieron lugar al análisis de los ciclos en las series, los procesos autorregresivos, pasando también por los métodos de alisado, que es toda una línea de investigación relacionada precisamente a suavizar. Luego, Box y Jenkins, dos científicos británicos, que incorporaron el análisis de las series y retomaron todo ese bagaje de conocimiento de estos científicos para plantear su teoría sobre teoría de predicción y control de series industriales en el tema del control de calidad, que es prácticamente la mejor técnica que se cuenta hasta la fecha para poder resolver cualquier modelo de serie de tiempo. Luego, la cuarta línea de investigación es la teoría de procesos estacionarios no lineales. Hay mucha investigación sobre esto. Y también los modelos multivariantes o sistemas dinámicos. Los sistemas dinámicos es la última línea de investigación en la cual se analizan funciones de transferencia, se analizan regresiones dinámicas, en la cual las variables no solamente dependen de variables regresoras, sino que una variable regresora afecta a una variable dependiente, pero también una variable dependiente puede afectar a variables regresoras, inclusive puede afectar también o está relacionada con rezagos de las variables. Esta última línea es utilizada mucho en el tema de las ciencias naturales, en las ciencias físicas, y son conocidas como funciones de transferencia. En economía se conocen como procesos de relaciones dinámicas. Pero ¿cómo se analizan los pronósticos? Bueno, los pronósticos hay de dos tipos. Hay deterministas y hay estocásticos. Los deterministas, como su nombre lo indica, pues no usan la aleatoriedad y son modelos que realmente a través de fórmulas en la cual el valor aleatorio o el valor residual pues no está implícito. En cambio, los modelos o los pronósticos de tipo estocástico, precisamente, que vamos a analizar a profundidad, pues estos son los que realmente incluyen la aleatoriedad, es decir, son variables aleatorias que se extraen de un proceso más amplio denominado un proceso estocástico. Es un proceso estocástico, es un espacio de series de tiempo, donde una serie temporal en específico pues, es un subconjunto de ese proceso estocástico. Ahora, ¿por qué son importantes las predicciones? Eso ya lo vimos. ¿Por qué? ¿En qué áreas de interés está este tema? Bueno, ya lo también mencionamos: economía, educación, salud, en meteorología, en geofísica, en química, en demografía, en medicina, en transporte, en telecomunicaciones, en todas las disciplinas podemos encontrar la serie de tiempo y podemos resolverlas a través de pronósticos específicos. Y en las empresas, bueno, las empresas en todas las áreas empresariales pues también son importantes la serie de tiempo, desde la planificación estratégica, desde el área de marketing, desde el área de compra, desde el área de producción. En cada una de estas áreas pues hay variables que se pueden analizar para poder predecir el futuro y poder tomar mejores decisiones. Este concepto es importante. Existen dos tipos de series y son las que realmente vamos a ver en este curso. Primero, una serie podrá ser estacionaria o no estacionaria. ¿Qué significa no estacionaria? Significa que cambia los valores estadísticos, ciertas características de esta serie cambian. ¿Qué es una serie no estacionaria? Pues es aquella cuyas características relacionadas a la media y la varianza y la covarianza, estas cambian a través del tiempo. Es decir, no son estas. Una serie no estacionaria es un problema. Pero ahora existen una buena cantidad de técnicas en las cuales nosotros podemos convertir una serie no estacionaria en una serie estacionaria. Y aquí tenemos una técnica de diferenciación, por ejemplo, que se convierten en procesos no estacionarios. Una serie es estacionaria cuando realmente su media y su varianza no cambian a través del tiempo. Y su covarianza solo es función del rezago y no del tiempo en particular en el cual se obtiene la covarianza. En términos matemáticos, una serie va a ser estacionaria cuando tenemos una media constante, cuando tenemos una varianza constante también, y cuando la covarianza solo está en función de sus rezagos, ¿cómo lo podemos analizar ahí? Hasta aquí este primer video. Esperamos haber dado una pequeña introducción sobre el tema de serie de tiempo.